Como les comentábamos en el segmento anterior, hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, el día de hoy con el hashtag alergias. Vamos a comenzar a leerlas. Una de ellas la hace pues un interrogante, Leonel Farías. Dice, tengo VIH y las picadas de mosquitos me dejan rosetones. ¿Qué puedo hacer? Tiene que atenderse con su especialista de inmunología. La infección por virus de inmunodeficiencia humana añade ciertas complejidades a lo que es el tratamiento de este tipo de reacción. Oscar también dice, mi hijo desde los 5 años padece de una alergia que le ocasiona inflamación en el área alrededor de los ojos. En este caso, ¿cuál sería la respuesta o cuáles serían las indicaciones? Debería buscar ayuda especialista para determinar la causa y hacer las determinaciones específicas para saber cuál es el alergeno o el antígeno que le está provocando esa alergia periorbitaria. También un poco relacionado con el tema de las alergias que causan reacciones en la piel, Betsabeth Tobar dice, buen día, una pregunta, cuando salgo al sol me sale una erupción en la cara y brazos, ¿qué podré hacer? Ahí hay dos opciones. Primero puede ser una fotosensibilidad, que es una condición que se deriva generalmente en la asociación del consumo de medicamentos. Es posible que esta persona tenga algún problema y esté consumiendo un diurético, un medicamento para los dolores o algo que determina eso. La otra opción es que tenga lo que se llama urticaria solar, ¿ok? No tengo manera de saberlo si no examino al paciente y ese tipo de cosas es por las que debería consultar a un especialista en alergia e inmunología. En este caso, también comida especial, dice, ¿qué opinan los invitados sobre el agua de coco para tratar las alergias? Muchas personas buscan alternativas naturales. Mira, hay muchos tratamientos que uno ha escuchado, recomendaciones de personas, familiares, etc. No existe, uno como médico trata de hacer recomendaciones a los pacientes fundamentadas en una evidencia científica. Lamentablemente sobre el agua de coco en particular no creo que haya nada por ahí. Sin embargo, hay que insistir en algo. Uno no puede andar recomendando tratamientos alternativos por alguien comentó cuando existen tratamientos que están demostrados, que funcionan, que le dan calidad de vida al paciente, que son razonablemente económicos y que no tienen efectos adversos. Pero no existe quizás algo natural para las personas que están quizás cansados de tomar medicamentos. Claro, lo que pasa es que fíjate, el paciente con una alergia tiene básicamente en general tres opciones. Primero, tomar tratamiento todo el tiempo. Segundo, averiguar a qué es alérgico y evitar lo que es alérgico. Y tercero, ponerse las vacunas de alergia. Las vacunas de alergia son extractos de la misma sustancia a la que uno es alérgico, que aplicada repetidamente hace que uno se le resuelva la alergia por un montón de años, 10, 12 años. Y es lo más cercano a curación. De modo que decir, bueno, es que yo dependo de los medicamentos, es una forma de no atacar el fondo del problema. Y es importante que eso que usted acaba de decir, es lo más cercano a la curación, porque realmente las alergias se tratan, pero nada garantiza que podamos dejar de padecer de ellas, digamos, por el resto de nuestras vidas. Entonces, quien nace con una alergia o quien la desarrolla, pues está casado. Claro, pero fíjate lo que yo te comentaba anteriormente, las alergias tienen su historia natural, la gran mayoría de ellas van cediendo con el tiempo. El asma probablemente ya en la forma adulta y la rinitis alérgica son probablemente las que más permanecen, pero para ellas también hay opciones. Cuando tú utilizas, en el caso de la rinitis alérgica, por ejemplo, las vacunas, tú al paciente después del tratamiento con vacunas le garantizas varios años sin necesidad de consulta médica, sin síntomas, sin necesidad de consumo de medicamento. Entonces no es curación, pero prácticamente... Esto puede ser precisamente una solución para Rosa Valentina, que también a través del Twitter dice, sufro de alergias, estornudo con secreción nasal y me pican los ojos, la garganta, oídos y nariz, todo al mismo tiempo. Esto es algo muy frecuente, hay personas que se paralizan y muchos días quizás no pueden ni siquiera salir de sus casas porque la rinitis alérgica no los deja. Sí, evidentemente el cuadro clínico que está mostrando una rinoconjuntivitis de la que hemos planteado en este momento. Okay. Esto provoca mucha morbilidad, como decía el doctor anteriormente, no solamente a nivel de la escolaridad, niños que ya no duermen bien, que no están oxigenando bien, no tienen sueño constante y entonces esto hace que le provoque trastornos de aprendizaje. Además, como se someten a medicaciones antihistamínicas, esto va a redundar de una manera negativa en el rendimiento escolar. Igualmente pasa en los adultos. Las personas cuando manejan, cuando quizás puedan tomar alguna fiestecita, bebida alcohólica, esto le va a provocar también problemas mayores de somnolencia y la parte laboral, o sea, el rendimiento disminuye en un porcentaje bastante alto. Por eso es que es importante que estas personas busquen ayuda al especialista indicado y no estarse automedicando, porque eso es lo que vemos normalmente nosotros a nivel de todos los comercios de droguerías y farmacias, o algún amigo que le recomienda, toma esta medicina, que esta me sentó bien a mí. Eso no es el indicado, porque
no todos los medicamentos antihistamínicos son específicos para las alergias. Tenemos que ver cuál le corresponde a esa persona. ¿Cuál es el que más le conviene? Iradia Tobar, para ambos que son también pediatras, pregunta, ¿cómo se puede tratar una niña de 5 años asmática conocida? Todas las noches tose. Nuevamente, pues, fíjate, con el asma hay unos aspectos interesantísimos. En primer lugar, si hay un componente alérgico, hacer el diagnóstico de que es alérgico al niño y controlar el ambiente de manera de resolver eso. En segundo lugar, existe la opción de vacunas para ciertos tipos, vacunas alérgicas para ciertos tipos de asma, sobre todo si no son muy severas, son de verdad efectivos y le dan al paciente una garantía de mejoría durante muchos años. Y en tercer lugar, en la actualidad se disponen de medicamentos que, a diferencia de lo que se creía antes, los medicamentos para el asma crean adicción, los medicamentos para el asma dañan el corazón y eso es mentira. Con los medicamentos que disponemos hoy en día se puede garantizar en la gran mayoría de los pacientes una mejoría razonable, una mejoría aceptable, inclusive ausencia de los síntomas la mayor parte del tiempo, con un mínimo de efectos colaterales. El ejemplo que yo siempre pongo es el siguiente: cuando un paciente asmático es atendido en la emergencia, ya ese es el fracaso de la medicina. El paciente asmático hay que tenerlo protegido, hay que darle un tratamiento preventivo para evitar que se presente la reacción de dificultad respiratoria. Cuando es egresado, generalmente le mandan tratamiento para la casa con esteroides orales. Esas dosis de esteroides orales pueden afectar el crecimiento de los niños. Si el paciente se le prescribe en lugar de eso un esteroide inhalado, son dosis que son cientos de veces menores y van directo al pulmón donde tienen su efecto. De modo que tenerle miedo al esteroide inhalado, el medicamento inhalado, que además son los únicos medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad por asma a nivel mundial, es un craso error. Hay que darle la oportunidad a los pacientes de ese tratamiento preventivo. Pregunta Yelixe Montero, ¿síndrome de Meniere tiene solución, ya que me dicen que es inmunológico? ¿Doctor Mantilla o...? Adelante. Es un problema que tiene algunas complejidades que no son del ámbito de la alergología. Ok, también pregunta en este caso Carmen Serrano, de padecer sinusitis etmoidal, y si esto se corrige porque ella es muy alérgica. ¿Qué pasa en las alergias? En las alergias hay un proceso inflamatorio que afecta a las mucosas. Okay. Una mucosa inflamada produce secreción. Esa secreción quizás en exceso de la que debe producir como protección a todas las cavidades nasales y toda la parte del epitelio respiratorio. Esta secreción se puede acumular y es una de las consecuencias de los problemas de alergia. La alergia generalmente tiene dos vías normalmente, o es fibrosis o hay hipertrofia. Generalmente a nivel de las cavidades nasales se produce hipertrofia. Entonces, por eso vemos nosotros hipertrofia de cornete, adenoides, a largo plazo, consecuencia de esa inflamación crónica que lleva a los niños en oportunidades a la intervención quirúrgica. Más adelante, si esto no es tratado, porque es muy importante que el paciente tenga conciencia del tratamiento de las alergias, va a provocar males mayores como son desviaciones del tabique, quistes, polones, el complejo estomacal. O sea, son patologías a nivel de la estructura nasales que van a agravar la condición del paciente adulto. Entonces requiere de intervenciones quirúrgicas más intensas. El paciente se opera en oportunidades, pero no trata en la causa, porque ninguna operación cura la alergia. Entonces es importante que el paciente tenga conciencia que su condición alérgica debe ser tratada para evitar la causa que provocó o desarrolla esa inflamación, como el caso de la sinusitis. Janet Ramírez también pregunta, tengo 39 años, hace 4 años me operaron de pancreatitis hemorrágica y desde entonces el tinte me da reacción de asfixia. ¿Por qué? El tinte. El tinte de cabello. Probablemente es algo fortuito, no creo que estén relacionados. No está relacionado en este caso. Ok, también pues tenemos otra participación. Carmen Díaz pregunta, soy alérgica a los AINES en este caso, porfa, traten el tema, gracias. Muy interesante. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Okay. Tal vez suene un poco extraño el nombre, pero es básicamente la aspirina y todo lo que se parece a la aspirina. El ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenac, todos esos medicamentos son de uso muy común, además, porque son muy buenos para tratar los dolores, cualquier tipo de inflamación, inclusive para la fiebre, ¿no? Entonces son medicamentos muy usados y ellos pueden causar reacciones en algunos pacientes que desarrollan sensibilidad a ellos. Lamentablemente no hay una buena prueba de laboratorio ni una buena prueba de piel, que son las que realizamos nosotros para diagnosticar alergia antiinflamatoria no esteroideo.
Ok. Entonces lo que uno hace es someter al paciente a lo que llaman una prueba de provocación. Por supuesto, como su nombre lo dice, consiste en darle el medicamento al paciente en forma fraccionada a ver si reacciona o no reacciona. Por supuesto, uno no hace esto con algunos de los medicamentos con los que ha reaccionado, sino con algún antiinflamatorio no esteroideo que el paciente tenga un buen chance de tolerar. Y si la prueba sale bien, es decir, si no hay reacción, al paciente se le da ese medicamento como caballito de batalla, como el medicamento calmante, antiinflamatorio que va a utilizar para siempre, sin salirse de ahí, porque si utiliza cualquiera de los otros puede causar reacción. Brevemente, doctor Mantilla, Lisbeth Villasmil pregunta, ¿es posible que si sufro de alergia bronquial crónica pueda convertirse en asma? La alergia bronquial crónica, como tal, ese nombre no existe en el término nuestro, ¿no? Lo que existe es un cuadro de hiperreactividad bronquial que se va desarrollando a lo largo del tiempo. A medida que el individuo se va exponiendo a diferentes alergenos, antígenos, él va desarrollando sensibilidad. Entonces, entra la partícula o el antígeno, particular un polen en este caso, o la caspa del animal, el ácaro. Entonces, eso va a desarrollar una reacción inmunológica a nivel del epitelio, provocando liberación de sustancias cuando hay previa sensibilización, y esto es lo que va a desarrollar el proceso alérgico como tal. El asma se define como una reacción inflamatoria crónica. Entonces, como tal, esto requiere un tiempo determinado para decir que un individuo es asmático, pero reacciones persistentes y hiperreactividad llevan a la condición de un individuo asmático como tal.